Buenas noches, hermanos. Qué privilegio estar nuevamente con ustedes en este día. Damos gracias al Señor porque podemos platicar un poco de las enseñanzas, compartir y juntos aprender como hijos suyos, ¿verdad? De esta manera, aún estando de esta manera, podemos hacerlo. Y esta noche quisiera compartir con ustedes un pasaje ahí en Deuteronomio 6, 5, 6 y 7 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y esto es lo importante, hermanos. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque esta noche tú nos permites, Señor, ver en tu palabra, Señor, las verdades que tú tienes para nosotros, la enseñanza que tú tienes para nosotros. Sé con mis hermanos allá en sus hogares, Señor, sé con mis hermanos que están padeciendo alguna enfermedad, están padeciendo esta enfermedad, que han salido de esta enfermedad, o hermanos que han tenido, que han perdido familiares, Señor. Sé con ellos, abrázalos, Señor, entre tus manos, Señor, ponlos. Gracias porque sabemos que tú nos escuchas y como iglesia, como amigos, como hermanos en Cristo, estamos intercediendo unos por otros. Padre, esta noche bendícenos con tu palabra y permítenos, Señor, poder compartir y poder salir bendecidos juntamente todos los que podamos en esta noche interactuar de alguna manera. Quédate con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Sí, les decía, hermanos, importante es este pasaje de nuestra Biblia. ¿Y por qué es importante? Porque hoy en día la mayor preocupación de muchos padres cristianos es la vida espiritual de sus hijos. En este mundo que no para de bombardearnos a través de todos los medios posibles, ¿sí? Para que participen en todo tipo de actividades, y unas actividades que no son nada agradables a los ojos del Señor. ¿Sí? La única finalidad que tienen algunas de estas actividades es que sean parte de un sistema, se podría decir así, y es a nivel global, un sistema global de corrupción, de maldad, y sobre todo sabemos que es guiado por este príncipe de este mundo que dice la palabra, que los lleva hacia un destino de oscuridad y de tinieblas. Pero aún en medio de estos problemas, Dios, y así lo creemos, y yo creo que la mayoría de nosotros lo creemos, Dios en su inmensa misericordia nunca nos deja a la deriva. De eso estaremos de acuerdo. Él siempre tiene un camino creado para el que esté metido en esto tenga una salida. El hecho de que se haya tratado de inculcar a un joven, a una señorita, los principios cristianos en su corazón, y de que se le haya llevado quizá a una escuelita dominical, a una escuela de vacaciones, yo creo que todo lo creemos así. No va a garantizar, hermanos, que nuestros hijos, nuestros jóvenes permanezcan en los caminos del Señor, y lo podemos ver reflejado más o menos en un buen porcentaje de nuestros jóvenes, nuestros niños cuando crecen. Algunos no continúan en el cristianismo, y esa es la tristeza que nosotros debemos ver y debemos atacar. La pregunta es esa, para atacar: ¿en qué estamos fallando? ¿En qué estamos fallando nosotros como padres, como miembros de una iglesia? Yo creo que en todos los años que podemos llevar en la vida cristiana podemos ver generaciones que crecen, generaciones que están dentro del redil, generaciones que se apartan del redil, ¿sí? Las nuevas generaciones podemos ver, y no me dejan mentir, yo creo ustedes, vemos cómo hay jóvenes que se vuelven más apáticos a las cosas de Dios, ¿sí? Y hay muchas cosas a las que podemos atribuirle eso. Sí, yo creo que cada día las cosas que pasan se deben a dos factores muy importantes. ¿Sí? El primero de ellos es que los padres relegan las responsabilidades de educar a sus hijos en el camino del Señor, a las escuelitas dominicales nada más, a las escuelas de vacaciones, a los cursos que se les dan, cosa la cual yo creo que si tal como es así, ese tipo de educación no existe en la Biblia, ¿sí? Sino que se inventó quizá para excluir a nuestros hijos de la participación de aquellas reuniones que como familia, que como padres debemos de tener.
¿sí? Quizá para que no hagan ruido, quizá para que no interrumpan el mensaje, quizá para que no caigan mal a los demás hermanos, vamos a ponerlo así, no los molesten. Esto es lo más fácil que se puede hacer. En lugar de estarles enseñando respeto, de estarles enseñando reverencia, que es lo más importante en un niño, ¿verdad? Que aprenda el decoro con los cuales se debe mantener en la iglesia, en las cosas de Dios. Por eso este pasaje de Deuteronomio 7 dice, y diligentemente las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esa es una de las cosas, hermanos, quizá. Y lo segundo es que las mismas iglesias no le están dando la seriedad necesaria a la enseñanza de nuestros hijos en el respeto, en la fidelidad y en el temor de las cosas de Dios. Obvio, ¿sí? Puedo hablar de iglesias en general. Quizá tú digas, en nuestra iglesia se está llevando a cabo. Sí, pero ¿cuántos participamos? ¿Cuántos participan en ellos? Ese es un punto. Por eso digo, ¿qué es lo que debemos hacer? Hoy más bien hay algunas iglesias que tratan de parecerse al mundo, no para edificar, sino para entretener a esos niños, a esos jóvenes. En este tipo de enseñanza se aplica al 100% lo que el mundo enseña como pedagogía, juegos didácticos. Incluso algunas iglesias han metido danzas, ya no se diga de otra forma, obras de teatro, música, pero poco a poco se ha dejado de enseñar muy poco de la verdadera doctrina, la oración, el clamor, el arrepentimiento. Es por eso que ya no, cuando ellos crecen y pueden tomar sus propias determinaciones, sus propias decisiones, ya tienen su propio concepto ya preconcebido de que la iglesia solo es un lugar de relajamiento, un club social, donde por mucho tiempo fueron excluidos de muchas actividades para los adultos y ya cuando crecen ya no se sienten parte de esto. Por eso los jóvenes, los niños van a buscar en el mundo, ya cuando ellos crecen, van a buscar en el mundo que los incluyan de nuevo en sus actividades. ¿Y cuáles son esas actividades? Pues la música, el teatro, la danza, pero ya otro tipo de teatro, otro tipo de danza, otro tipo de música, pero ahora ya no con ese tinte evangélico, sino con un tinte mundano. Y otro punto muy importante, hermanos, es el mal testimonio que muchos de nosotros como padres les damos, y incluyéndonos todos. Yo creo que no podemos quedarnos fuera, porque quizá en lo más mínimo lo hemos hecho, en lo más máximo, sí, la máscara que muchos tenemos cuando están los templos o cuando vamos a los templos, que luego cuando vamos a casa pues nos podemos quitar y volvemos a lo mismo. No sé, discusiones entre nosotros, entre los hermanos, entre padre e hijo, mamá e hija, la falta de carácter y sobre todo la desmotivación de reflejar a Cristo en nuestras propias acciones. Es por eso que muchos padres les es más fácil, podemos verlo de esta manera, pactar con dinero o con algo para la salvación de sus hijos. Y digo pactar porque lo hacen con sus hijos. Si ya para que estés quieto te doy esto, te doy todo lo que quieras, ya no voy a decir nada. Sí, yo creo que debemos estar analizando continuamente para tratar de imitar esa vida nosotros mismos y que ellos lo vean y en la iglesia también, y que la iglesia misma lo adopte y lo está haciendo sin lugar a dudas. Sí, porque el Señor nos pide en su palabra, hermanos, sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo, nos dice el apóstol. Sí, yo creo que debemos poner atención en esto. Algo está faltando. Entonces, yo creo que la iglesia nos trae muchos ejemplos de personajes, sí, de personajes que entregaron ese destino total y absoluto de la vida de sus hijos a Dios. Teniendo en cuenta este concepto bíblico, un concepto que es la predestinación, yo creo que un gran engaño que se enseña en la mayoría de las iglesias, apelando sin lugar a dudas al sentimentalismo, a las emociones de los padres, es decirles que por el hecho de que ellos son cristianos, sus hijos también lo van a hacer, cosa que es totalmente falsa, ya que la salvación pues es individual y todos lo sabemos, basados en una tal vez mala interpretación de lo que es la palabra. Sí,
Hechos 16:31 dice: ellos respondieron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Podemos agregarle tú y tu casa completa. Sí, acá la palabra salvo no implica salvación del espíritu, sino salvo de la muerte, ya que en esta cultura que había antes, cultura judeo-romana, cuando a un carcelero se le escapaba un preso, el pago por este acto era la muerte física de él y de los integrantes de su familia, hasta dónde llegaba. Es por eso que el carcelero se iba a suicidar para evitar así que su familia sufriera las consecuencias. Más adelante se explica que Pablo lo visita en su casa y así todos creyeron en el nombre de Cristo. Vean nada más dónde se lleva a cabo la palabra. Podemos ver muchos casos. Uno de esos casos es el de Jocabed, la madre de Moisés. Poco se habla de esta mujer en los versículos que es mencionada, nos da un panorama de su papel como madre y por supuesto la vida de sus hijos nos confirma que tan solo bien hizo su labor como mamá creyente. ¿Sí? ¿Cuál es el significado de este nombre? Jocabed significa el Señor es glorioso. O sea, ahí en el Éxodo, desde el capítulo 2, empieza su historia, donde el mismo Moisés narra su nacimiento. Sí, Éxodo 2, 1 y 2 dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Yo creo que si recordamos, el pueblo de Israel estaba esclavizado por Egipto, eran tratados muy mal, los padres de este niño eran creyentes del Dios de los cielos. Sí, ahí en Hechos 7:20 nos dice que Moisés era agradable a Dios. ¿Te imaginas que eso se diga de ti, que eso se diga de tus hijos, que eso se diga de nuestros propios hijos? Yo creo, pues qué alegría, ¿no? Qué alegría nos debe dar. Sí, pero el edicto del faraón era muerte a todos los niños. ¿Quién sería capaz de desobedecerlo? Pues alguien con la fe que tenía Jocabed, ¿sí? Cuando Moisés nació, Jocabed ya tenía 2 hijos, Aarón y María. Y al escuchar el edicto del faraón, ¿qué pasaría por su mente? Entregar a su hijo, desobedecerlo. ¿Qué escenas de terror se habrá imaginado? Sí, pues su fe en Dios, la que da fuerzas para esconder a su hijo recién nacido durante 3 meses, su fe en Dios le da el valor para no obedecer el edicto del faraón. Creo que toda la historia de esto lo sabemos. El ejemplo de Jocabed nos da el ejemplo de que en ser determinados a llevar a cabo acciones y no quedarnos inmóviles, obviamente, ante lo que el mundo puede estarnos ofreciendo, ofrecerles a nuestros jóvenes. No quejarnos, sino actuar, porque a veces le echamos la culpa. Es que el maestro, es que el vecino, es que sus amigos, casi siempre. Él no hizo nada, sus amigos le dijeron. No, yo creo que nosotros no nos tenemos que rendir y debemos, como Jocabed, confiar en que Dios nos va a dar la salida. Crecen los hijos y crecen las preocupaciones. Y probablemente, tal vez tú como yo, tengamos una situación que nos preocupa o nos causa ansiedad y que esté directamente relacionado con nuestros hijos. Yo no lo sé. Quizá eso esté pasando. Puede que sea desde hace unos días o tal vez unos años o tal vez en esa lucha no hemos encontrado aún la respuesta. Pues no será quizá que hemos hecho demasiado con nuestras propias fuerzas, o sea, hablo mis fuerzas. Pues llegará un momento, hermanos, en el que ya no vamos a poder, si lo estamos haciendo ahí. Ya no vamos a poder tener esas fuerzas entre nosotros. No vamos a poder tener nuestro propio bienestar y, por supuesto, tampoco lo vamos a tener para nuestros hijos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Por eso esta noche yo quiero invitarte a esto. Entreguemos nuestros hijos al cuidado del Creador, cualquier edad que tengan, ¿sí? Tal vez tengamos bebés, tal vez tengamos adolescentes, niños, jóvenes. Yo ya tengo algún adolescente y una jovencita. Oremos por ellos cada día, bendiciendo todo su ser, todo su proceder, sí, así como lo hicieron estos personajes. Sí, yo creo que la crianza de Moisés a través de Jocabed es un gran ejemplo que nos puede dar la Biblia en cuanto a fe, que se puede sacar adelante una familia aún estando sobre el peligro. Un segundo caso es el padre, pues, del hijo pródigo. Eso lo hemos escuchado siempre, ¿verdad? El cual nos da una gran enseñanza. Yo creo que para mí es la principal de las parábolas. Sí,
Es el mejor ejemplo de confianza, hermanos, que podemos tener, de fe, de esperanza, que Dios nos da como ejemplo de imitar en nuestras vidas. Como papás siempre vamos a estar queriendo lo mejor para nuestros hijos, esperando que ellos recapaciten si están mal. Y así es el ejemplo de este padre, de este hijo pródigo. Lamentablemente, y no debería ser así, muchos de nuestros hijos necesitan estrellarse contra el mundo y como este joven de esta parábola revolcarse con los cerdos para que reconozcan realmente quién los ama y quién está sobre todo de su parte. Este padre dejó ir a su hijo, le entregó su herencia, lo dejó en las manos de Dios. Ese es el punto, lo dejó en las manos de Dios. Porque él sabía en quién confiaba, él sabía en quién había creído, pero siempre lo esperaba y sabía que aunque se estuviera revolcando allá con los cerdos, como literalmente lo dice la palabra, Dios misericordioso como lo conocemos, un día lo iba a traer de regreso. Y ya habiendo pasado por todo lo que pasó, por el desierto, por esa sequedad, por una actitud, con una actitud diferente, con una actitud de humildad, con mansedumbre, con amor y respeto sobre todo hacia su padre, habiendo reconocido en su corazón realmente quién lo amaba. Así regresó este joven. Por eso, mis hermanos, en esta noche yo les hago esta invitación, y esa invitación la hago primeramente para mí, siempre, como siempre he dicho, entreguemos a nuestros hijos a Dios, que sea Dios quien los pula, que sea Dios quien los haga conforme a su carácter, porque su vida está en los planes y propósitos de Dios, créanlo, que nada ni nadie lo podrá separar de su amor, de ese amor de Dios que nos promete día con día. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche.